Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. La muerte de Alberto Fujimori ha hecho surgir una pregunta. ¿Qué significa él para el Perú y para América Latina? Aquí la respuesta. Un alto funcionario del Fondo Monetario se retiró ayer de las negociaciones con Argentina. ¿Se deberá a las presiones de Milei? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha armado una polémica por la supuesta compra de Pegasus, un sistema de espionaje. Hoy, la historia. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Nueva York. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 13 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La muerte de Alberto Fujimori el miércoles en Lima ha vuelto a poner de presente la profunda diferencia de opiniones que existe en torno a la figura del expresidente peruano. Fujimori tenía 86 años y padecía un cáncer desde hace algún tiempo. Nacido en un hogar de inmigrantes japoneses, Fujimori estudió ingeniería agrícola y fue profesor universitario. Se hizo célebre cuando en 1990, tras prometer que le pondría fin a la hiperinflación, le ganó por sorpresa las elecciones presidenciales al escritor Mario Vargas Llosa. 2 años después, el 5 de abril de 1992, Fujimori dio un timonazo. Fue en un discurso en televisión donde anunció un autogolpe. Aparte de prometer ante las cámaras que cambiaría el sistema judicial, anticipó una medida de graves consecuencias. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Poco después, en septiembre de 1992, Fujimori logró la captura de Abimael Guzmán, líder del temible grupo guerrillero Sendero Luminoso. Pero para entonces ya se sospechaba de la vinculación del presidente con las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, delitos de lesa humanidad. En el año 2000, muy desprestigiado, Fujimori se fue al Japón y mandó su renuncia por fax. El Congreso finalmente lo destituyó. Paralelamente, se conocieron los videos de Vladimiro Montesinos, su jefe de inteligencia, donde se le veía pagando sobornos a dirigentes políticos. Fujimori se marchó a Chile y fue extraditado de vuelta. La cárcel por las masacres fue su siguiente etapa. En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional lo dejó salir. Pero, ¿qué significa Fujimori para el Perú y para América Latina? Llamamos ayer al politólogo Rodrigo Barrenechea, profesor de la Universidad Católica de Uruguay. Alberto Fujimori significó un antes y un después para la política y la sociedad peruanas. Como sucede con toda etapa polarizante, su gobierno tuvo luces y sombras. Por las primeras fue ampliamente popular y fue reelegido para gobernar por una década. Por las segundas pasó 16 años en prisión. Las luces tienen que ver fundamentalmente con la recuperación de la estabilidad social y económica. Durante su gobierno se puso fin a la guerra que iniciaron Sendero Luminoso y el MRTA contra el Estado peruano y que dejó tras de sí decenas de miles de fallecidos. Se puso fin también a la hiperinflación y a la crisis económica más profunda del siglo XX peruano. Las sombras tienen que ver básicamente con la degradación de la democracia. Fujimori dio inicio a un gobierno autoritario y corrupto que incurrió en violaciones a los derechos humanos y que envileció a las instituciones políticas. Visto así, Fujimori hizo a los peruanos plantearse preguntas fundamentales. ¿Cuánto abuso se está dispuesto a aceptar en nombre del orden y la estabilidad? ¿Es aceptable sacrificar la democracia en el altar de la seguridad? Son preguntas cuyas respuestas dividieron a los peruanos en su momento y todavía dividen a quienes recuerdan su gobierno. Y esta división es precisamente
una de las herencias más importantes de Fujimori. El Perú es un país políticamente volátil en el que cada 5 años aparecen nuevos partidos y candidatos y en el que ya no se sabe ni siquiera si un presidente terminará su mandato. Pero algo ha sido muy estable en medio de esa inestabilidad: las identidades fujimoristas y antifujimoristas. En el Perú no se sabe quién será presidente en las próximas elecciones, pero se sabe que el partido fujimorista estará en la pelea. Y no se sabe qué partidos nuevos aparecerán en esa elección, pero con seguridad el antifujimorismo se movilizará para buscar impedir que el fujimorismo llegue al poder. Son las únicas certezas en medio de la incertidumbre absoluta de la política peruana. Pero como plantea tu pregunta, Fujimori no tiene solo un significado para el Perú, sino también para América Latina. Para la región, Fujimori fue una suerte pionero. Fue uno de los primeros que demostró que los liderazgos populistas podían combinarse con políticas pro mercado. Es decir, fue Milei antes de Milei. Fue también un liderazgo que demostró que sacrificar la democracia en nombre del orden es un pacto que muchos votantes están dispuestos a firmar. Bukele antes de Bukele. Y fue también quien demostró que con suficiente popularidad se puede reescribir una constitución, concentrar el poder y carcomer la democracia desde dentro. Fue Chávez antes de Chávez. En esa medida, tanto el Perú como América Latina viven hoy una política post-Fujimori. Una de las noticias más destacadas de las últimas horas en América Latina tiene que ver con que Rodrigo Valdés, un economista chileno que es el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, se retiró ayer de las negociaciones con Argentina. Muchos dicen que todo se debe a las presiones que el presidente argentino Javier Milei ha venido ejerciendo sobre el organismo multilateral con sede en Washington, D.C. Pero, Paz, ¿cómo es la historia? ¿Quién es Valdés y por qué ha sido tan criticado por Milei? Rodrigo Valdés es un economista, profesor, investigador y analista, doctorado en economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, que antes de trabajar en el Fondo Monetario fue ministro de Finanzas de Michelle Bachelet en Chile. Esto fue entre 2015 y 2017. Tal vez este paso por el gobierno de Bachelet explique, al menos en parte, el encono de Milei con él. Lo llama izquierdista y lo vincula al Foro de San Pablo. Milei dijo sobre Valdés: no quiere que le vaya bien a la Argentina, él tiene otra agenda, nosotros somos sobrecumplidores, pero prefirieron apoyar el desastre del gobierno anterior, a ellos les permitían todo. El gobierno anterior fue el de Alberto Fernández, que tuvo como ministro de Economía, como último ministro de Economía, a Sergio Massa, quien compitió con Milei en las elecciones por la presidencia. Milei culpó particularmente a Valdés por algunos señalamientos del último reporte del Fondo Monetario que planteó observaciones sobre la política económica de la Argentina, observaciones que evidentemente no cayeron nada bien en el gobierno. Anoche, aquí en Buenos Aires, en el gobierno celebraban como un triunfo el apartamiento de Valdés y decían que allana el camino para nuevas negociaciones. Milei, que en efecto viene cumpliendo las metas del fondo, espera un nuevo desembolso de dinero fresco y, aunque no es algo que se haya precisado públicamente, se habla de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Por el momento, el Fondo Monetario está concentrado en el acuerdo vigente que se firmó en 2022 para renegociar una deuda de 45.000 millones de dólares que la Argentina había contraído en 2018. Según el propio Fondo Monetario Internacional, Valdés se apartó ayer para apoyar la interacción constructiva actual con las autoridades argentinas. Con otro estilo, evidentemente, el Fondo Monetario Internacional también dio cuenta entonces de la evidente tensión que existía. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo.
Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El miércoles de la semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que iba a comparecer en televisión para hablar de un asunto de gran importancia. Todo el mundo pensó que se iba a referir al paro de los camioneros, que paralizó parcialmente al país. Pero no fue así. Petro sorprendió al referirse al gobierno anterior, el de Iván Duque, y a la supuesta compra de Pegasus, un software de espionaje, por varios millones de dólares. El tema sigue rondando en Colombia. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado, Jorge? Paz, esta historia comenzó el 26 de marzo, cuando el periodista del diario israelí Haaretz, Segur Megiddo, denunció la compra del software de espionaje Pegasus por parte del gobierno de Colombia, cuando el presidente era Iván Duque. El artículo se tituló $13 millones en efectivo, cómo Colombia pagó por un software de espionaje israelí. Contaba que en el 2020 la empresa de tecnología israelí NSO Group había negociado con el gobierno colombiano la venta de este software espía, que es una herramienta de vigilancia que puede instalarse en dispositivos móviles para rastrear actividades y acceder a datos privados sin dejar rastro. No solo eso, también decía que esos $13 millones se pagaron en efectivo y que fueron llevados en un avión privado que se supone llegó a Israel en 2021. En ese entonces, funcionarios del gobierno Duque lo negaron y dijeron que era imposible hacer esa operación en efectivo. La semana pasada, el presidente Petro retomó esta denuncia y dio otros detalles. Lo hizo en una comparecencia por televisión. La Dirección de Inteligencia Policial de Colombia. La DIPOL compró en efectivo por $11 millones a una empresa israelí un software para espiar celulares en medio del estallido social y antes de las campañas. Inmediatamente después, exfuncionarios del gobierno de Duque volvieron a negarlo. Insistieron en que no había siquiera registro de esa compra e incluso recordaron que el Ministerio de Defensa actual, el del presidente Petro, ya había dicho que no tenía información al respecto. Pero Petro repite que sí se pagaron $11 millones y que esa compra se hizo de forma clandestina para interceptar ilegalmente a los opositores al gobierno de Duque. Para mayor enredo, esta semana la fiscal general Luz Adriana Camargo se pronunció. Nosotros no tenemos evidencia de que eso haya sucedido, aún nosotros no tenemos esa evidencia. Estamos identificando si ese software existió. Y para terminar, Paz, 2 datos. El presidente Petro ha pedido a la Fiscalía y a la Policía que encuentren el software Pegasus y que investiguen cómo y quién lo compró. Y el segundo dato es que ha vinculado todo esto a un intento de darle a su gobierno un golpe de Estado e incluso de asesinarlo a él. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió ayer en el Palacio de la Moncloa a Edmundo González Urrutia, el candidato opositor venezolano que, según las actas conocidas, le ganó a Nicolás Maduro las elecciones del 28 de julio. Fue un encuentro sin convocatoria de prensa ni declaraciones. González Urrutia fue acogido en España esta semana. Donald Trump dijo ayer que no volverá a debatir con Kamala Harris. No habrá un segundo debate, escribió el expresidente de Estados Unidos en su red social Truth Social con respecto a un nuevo cara a cara con la vicepresidenta. Harris respondió de inmediato. Dijo que Trump les debe a los votantes un nuevo choque de opiniones. Una corte de París condenó ayer a 2 mujeres a pagarle 8.000 euros a Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron, por haber dicho en un video que la primera dama es un hombre convertido en mujer. También deberán pagarle 5.000 euros a Jean-Michel Trugnot, hermano de Brigitte, pues sugirieron que él es hoy día la esposa de Macron. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.